la experiencia liberadora del Evangelio, porque ese es el interés de Dios en todo esto, que la persona, que la vida, como lo veremos ahora, que el ser humano esté lleno de su gloria. En esa línea les había dicho el día jueves que iniciaremos una caminata a través del libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Primer libro en la estructura, no el primer libro en ser escrito. Oye, es una diferencia que deben tener claro. Está primero el Evangelio porque cuando ordenaron el Nuevo Testamento, pues colocaron los Evangelios al principio, siguiendo un orden de tamaño. Mateo el mayor, Lucas el menor, Mateo, Marcos y Lucas, como los tres evangelios sinópticos que se parecen, dejando a Juan como un evangelio diferente, pero no es el primer libro del Nuevo Testamento. Se supone por los especialistas que la primera obra escrita del Nuevo Testamento es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El Evangelio de Mateo es un evangelio escrito allá por los años 80, 90 del siglo I. Vamos a leer el capítulo 12, del Evangelio. Versículo 1 en adelante, Evangelio según Mateo, capítulo 12. Dice la Escritura: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. En el templo, 5. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenaré que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Padre, que tu palabra esta mañana nos instruya acerca de las cosas que en tu corazón son las más importantes, para poder llevar una vida que es tan corta, concentrada en lo que de verdad cuenta, en las cosas primarias de tu corazón. Espíritu Santo, instrúyenos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Antes de estudiar lo que hemos leído, quisiera que nos metamos un poco más en Mateo.
conocer un poco más al evangelio llamado Mateo. No decimos a Mateo el autor porque realmente no sabemos quién escribió el evangelio. La tradición eclesiástica le puso Mateo, refiriéndose al que Marcos denomina Leví, al cobrador de impuestos. Pero materialmente el texto no dice quién lo escribió. A lo largo de los 28 capítulos que forman el Evangelio de Mateo, no sabemos realmente quién es su autor. Pero se deducen algunas características del Evangelio que nos permiten ubicar una iglesia que está detrás del Evangelio. Porque detrás de los Evangelios, más que autores, hay comunidades. En la antigüedad los libros no lo escribían individuos. La tendencia a pensar en un libro escrito, esa es una idea moderna, no es una idea de la antigüedad. Cuando se habla de los autores de la antigüedad, realmente eran discípulos de ellos los que ponían por escrito lo que el maestro había enseñado, o escritos sueltos del maestro. Los discípulos venían, lo compilaban y elaboraban una obra y se lo atribuían al maestro. Así en la antigüedad se atribuyeron obras a Sócrates, aunque nunca escribió nada. Se atribuyeron obras a Aristóteles, a Platón, pero era una comunidad de discípulos que le habían escuchado, tenían algunas cosas sueltas y escribían y publicaban un documento atribuido a uno de sus maestros. Lo mismo fue con la Biblia. Detrás de los libros de la Biblia no hay individuos, autores individuales. Lo que hay detrás de los libros de la Biblia eran colectivos, eran discípulos, eran comunidades que eran afines al personaje al cual le atribuían uno u otro libro. Así, detrás de los evangelios, más que un individuo en particular, estaba una comunidad, y los eruditos sitúan el evangelio de Mateo en la iglesia de Antioquía de Siria. Esa iglesia que nace por la persecución de los creyentes en Jerusalén, y muchos regresan a sus lugares, pero mientras van regresando van predicando, y dice Hechos 11 que llegaron a Antioquía y ahí por primera vez les predicaron la palabra a los gentiles, y ahí se formó una iglesia. Usted recuerda que fue enviado Bernabé, y Bernabé descubre la gracia, es impactado por la vida de la iglesia y decide ir a buscar a Chipre, a buscar a Pablo, a Saulo de Tarso, y lo trae para realizar allí una labor pastoral sólida. Y se establece la iglesia Antioquía, una iglesia que tendrá judíos y gentiles, y una iglesia que muy pronto comenzará a ser la fuerza misionera en el libro de los Hechos. Esa iglesia es la que está detrás del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es una obra muy catequética, y no se asuste por la palabra catequética, que suena más en el ámbito católico romano. Cuando hablan de la catequesis, de los catecúmenos, la palabra catequesis es una palabra bíblica, está registrada en el Nuevo Testamento y es usada para hablar de la instrucción, porque eso es la catequesis, la instrucción,
Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento, cuando se hable de la instrucción de la iglesia, se va a usar la palabra catequesis. Jesús mismo, Lucas atribuirá a Jesús el uso de la palabra catequesis en el Evangelio de Lucas, cuando hablará a los caminantes de Emaús y les instruya en las Escrituras. Desde un principio siempre hubo una preocupación por instruir a la comunidad. Y el Evangelio de Mateo es un evangelio diseñado para la catequesis, para la instrucción de la iglesia. Por eso es un evangelio que abordará el manejo de diferentes situaciones en las que el creyente debe mostrar que tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, porque ese es el corazón del evangelio, la justicia. El evangelio de Mateo es el evangelio de la justicia. ¿Cómo se vive la justicia? ¿Cómo el creyente en Jesús puede vivir la justicia de la Torá iluminado por Jesús? Por ser una iglesia donde hay todavía mucha presencia judía, hay una estima por la ley, hay un valor por la ley, un valor que no destaca ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Mateo es un evangelio que valora la Torá. Para el evangelio de Mateo la Torá sigue vigente, pero hay que entenderla desde Jesús, no ella como letra, sino ella interpretada desde Jesús de Nazaret. Porque son judíos, pero son cristianos. Entonces son judeo-cristianos, judíos que siguen estimando la Torá y las tradiciones israelitas, pero que descubren en Jesús un nuevo potencial de entender la Torá, no en códigos cerrados del judaísmo, sino mucho más abiertos. Pero también hay gentiles. ¿Cómo poner de acuerdo a los judíos y a los gentiles? Eso trajo muchos conflictos. Ustedes recordarán en Gálatas, cuando Pablo habla de un conflicto que tuvo con Pedro. Y dice, nos discutimos. Corregí eso, hijo. Es que dejen de estarlo moviendo, no sé cuál es la maña que le agarra a mover eso. Estaba bien desde el principio. Pedro tuvo un conflicto con Pablo en Antioquía, justo en esa iglesia que está detrás. Un conflicto que tuvo como resultado la separación de Pedro y Pablo. Pablo sale de Antioquía. Pedro y Bernabé se quedan en Antioquía y Pablo sale y se establece en Éfeso. Y detrás de este evangelio está esa comunidad. Como judíos que guardan la tradición de la Torá y las tradiciones de los ancianos, como ellos, iluminados por Jesús, se llevan de acuerdo con gentiles, pues que no conocen la Torá, que no tienen mayor... ¿Me le ha bajado volumen, hijo? Que no tienen mayor conocimiento de las cosas, ahí déjalo ahí, de las cosas judías, y ya no lo toques ni lo veas, y te sentás a oír la palabra. ¿Cómo ellos se llevan de acuerdo dentro de la iglesia? Como judíos y gentiles comparten esa misma fe en Jesús, pero tienen costumbres distintas. Porque el judío tendrá costumbres en su alimentación y es estricto. Son creyentes en Jesús, pero mantienen la cultura judía. Y el gentil pues no tiene restricciones, ellos comen todo.
¿cómo se van a llevar en paz en la iglesia? ¿Cómo van a vivir en comunión? ¿Cómo van a construir la iglesia a pesar de esas profundas diferencias culturales? ¿Cómo será una iglesia de hermanos teniendo costumbres rígidas que los separan? El judío no solo tenía una dieta rigurosa, es que tampoco podía sentarse a la mesa con gentiles. ¿Y cómo van a celebrar la Santa Cena, la Eucaristía, la acción de gracias? ¿Cómo van a partir el pan con gentiles? Todo esto creaba una serie de dudas, de preguntas. ¿Y qué vamos a hacer cuando los judíos celebren la Pascua? ¿También tenemos que celebrar a nosotros como gentiles? Y nosotros que comemos cerdo y conejo y tacuacín y todo, nos vamos a abstener porque los hermanos judíos se abstienen de esto. Tenemos que guardar la rigurosidad de la ley. O la ley no tiene ningún valor para nosotros y tenemos que hacer lo que nos da la gana. Una serie de inquietudes que fueron surgiendo en la comunidad, en la convivencia de la comunidad. Mateo, cuando escribe el Evangelio, quiere responder a todas esas cuestiones. De hecho, cada libro de la Biblia tiene intenciones pastorales. No son libros que se escriben para hablar teóricamente de algún tema. No, son escritos que buscan responder a situaciones particulares de un grupo de personas. Mateo tiene este problema. Un día vamos a ver la relación entre Mateo y Hechos 11 y Hechos 13, que es la iglesia de Antioquía. Detrás de Mateo hay personas muy instruidas. El Evangelio no lo escriben ignorantes, son gente bien formada. En particular, detrás de Mateo hay escribas muy diríamos, preparados y entendidos en la Torá, pero iluminados con la gracia del Evangelio traído por Jesús. Tanto que Mateo es el único, fíjese que en Mateo 23, acompáñeme, los demás evangelistas cuando citan esto, ellos no ponen esto. Dice Mateo 23, acompáñeme al 34. Mateo 23, 34. Fíjese Jesús lo que dice. Por eso les voy a enviar profetas, sabios y maestros. La palabra griega en maestros es escribas. Los escribas, esos que habla de los escribas de la ley, los doctores de la ley. Jesús dice, yo les voy a enviar a profetas, sabios y maestros. Ojo, ojo con esto. Profetas y maestros. ¿Qué le recuerda esto a usted? ¿Qué le recuerda eso de profetas y maestros? A ver, ¿a quién? A ver, ¿quién hace la relación? Ajá. Nadie hace una relación cuando dice que les enviaré profetas y maestros. ¿Dónde encontramos esa unión otra vez? ¿Dónde aparece esa unión? Esa unidad de profetas y maestros. Nadie. ¿O no están poniendo atención? ¿O están pensando en qué van a ir a comer después del culto? ¿Dónde habían profetas y maestros?
No, hermanitos, no me decepcionen. No me oyen. ¿Con qué iglesia se relaciona Mateo? No me han escuchado. Están oyendo, pero no están entendiendo. ¿Con qué iglesia se relaciona esa frase? ¿En qué iglesia habían profetas y maestros? ¿En dónde? La iglesia que estamos hablando está detrás de Mateo, la iglesia de Antioquía. Cuando usted toma el capítulo 13 de Hechos, ábralo y léalo y que no se le olvide, léalo. Ábralo. Ay, yo no sé cómo predicarles. Léamelo a alguien. Hechos 13:1. Léalo a alguien. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? Profetas y maestros. Es lo que Jesús dice en el Evangelio que va a enviar, pero solo lo dice en Mateo, no lo dice en Marcos ni en Lucas. Solo es Mateo quien incluye a los escribas como parte de personas útiles que Jesús va a enviar. Jesús va a enviar escribas. Imagínense esto, esos escribas tan condenados, tan criticados, tan cuestionados. En Mateo Jesús dice, miren, yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Eso hay en Antioquía. Hay profetas y escribas. Hay profetas y maestros. Esos maestros de la ley que hablan los evangelios, que tanto los criticamos, Jesús va a enviar a algunos de ellos para enseñarles los asuntos del evangelio. ¿Qué quiere decir Mateo? Cuando alguien incluye ciertos nombres es porque quiere decir algo. Marcos, Lucas y Juan jamás incluyen a los escribas como personas que Jesús va a enviar. Mateo sí. ¿Qué quiere decir Mateo? Que Mateo valora a los escribas, tanto que un grupo de escribas está detrás del evangelio. Son gente instruida en la ley que está componiendo el evangelio para iluminar las problemáticas que van surgiendo en la comunidad. Por eso Mateo es un evangelio muy, pero muy judío. Solo Mateo usa palabras que son únicas del judaísmo. Por ejemplo, la ciudad santa. Nadie habla de Jerusalén como ciudad santa, solo Mateo. Es una frase muy judía, referida a Jerusalén. De ahí Marcos y Lucas jamás le van a llamar a Jerusalén la ciudad santa. Mateo sí, porque es una frase, una mentalidad que los judíos utilizan. Mateo, por tanto, es un evangelio que quiere tomar lo mejor de la tradición judía, pero llevarla a un nivel iluminada por Jesús, que enseña cosas que los judíos no entendieron. Por eso es que en Mateo 13, acompáñenme en Mateo 13, en el 52, hay una conclusión que hace Jesús. 13:52, todo maestro de la ley, o sea, todo escriba, dice en griego, todo escriba, todo maestro de la ley que ha sido instruido
acerca del reino de los cielos. Ellos son los autores de Mateo. Son escribas que han sido instruidos acerca del reino de los cielos. Y ojo, aquí usa una frase que solo Mateo usa: reino de los cielos. Ni Marcos ni Lucas van a usar esta frase. Solo la usa Mateo. ¿Por qué? Porque el judío no puede mencionar el nombre de Dios. Y se acostumbraron a usar palabras sustitutas. No podían hablar del reino de Dios. Así que ellos hablaban del reino de los cielos, como una manera de hablar de Dios sin mencionar a Dios. Por eso cuando Mateo hable del reino de los cielos y Marcos del reino de Dios, pues es lo mismo. Solo que Mateo no puede hablar el nombre de Dios, porque para un judío pues no considera apropiado usar su boca para mencionar un nombre tan sagrado. Así que él usa un sustituto que es el reino de los cielos. Dice que un escriba instruido en el reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Esa casa es la Torá. Esa casa es el Antiguo Testamento. Y dice, un escriba iluminado por el reino de Dios, de esa casa que es el Antiguo Testamento, saca tesoros nuevos porque la instrucción acerca del reino de Dios le hace sacar cosas nuevas. Y sacas cosas viejas que siguen siendo válidas, que siguen siendo útiles, que siguen siendo valiosas. Y eso es Mateo. Mateo es todas las cosas nuevas y viejas que los escribas consideran podemos tomar de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento. Por eso diríamos que el Evangelio de Mateo es el mejor comentario que tenemos del Antiguo Testamento, porque es escrito por maestros de la ley que han creído en Jesús, que han sido instruidos en el reino y que quieren enseñarnos los tesoros nuevos y tesoros viejos que han sacado de esa casa que es la Torá. ¿Me van siguiendo? Mateo tiene básicamente una triple división. Mateo está dividido en tres partes. Tres partes gruesas con una introducción y con un relato de despedida. La primera parte comienza, solo se la voy a señalar para que conozcan el Evangelio. Mateo 4:17. Aquí empieza la primera parte del Evangelio. Hemos tenido toda una introducción que es la infancia de Jesús, su bautismo y su tentación, que son como aspectos introductorios del evangelista. Pero en el versículo 17 empieza la primera parte. Y la frase que usará el evangelista para separar el evangelio es la frase desde entonces. Eso subráyelo, porque se va a repetir 3 veces a lo largo del evangelio como una frase bisagra que cierra una parte y abre otra. Luego de haber introducido a Jesús, comienza ahora su ministerio. Desde entonces, ¿qué dice? Ahí comienza la primera parte, el ministerio de Jesús. La segunda parte, capítulo 16,
versículo 21. Desde el 4:17 que vimos hasta el 16:20, ahí termina la primera parte, que es el ministerio público de Jesús, sus enseñanzas y sus milagros. Ahora, del 16:21, ahí aparece otra vez la misma frase, mire. Desde entonces, ¿qué comenzó a hacer Jesús? Con ganas, hermanos, lean con ganas. Así como cantan las canciones de reggaetón. No puede oír en el bus ay, que ahí va cantando y aquí no puede leer la palabra. ¿Qué dice? Desde entonces. Hay una diferencia. La primera parte que ya vimos, desde entonces Jesús comenzó a predicar, ministerio público, abierto a todos. Ahora hay una segunda parte del Evangelio en el que Jesús ya no tiene tanto un ministerio público, sino un ministerio a sus discípulos. Son sus discípulos ahora a quienes Él va a predicar. Esa es la segunda parte. Jesús, sabiendo, subímele un poquito de volumen al monitor. Jesús, sabiendo que las cosas se iban a complicar, se dedica ahora ya no tanto a la multitud, sino que se dedica ahora a sus discípulos, a prepararlos para lo que viene. Ya a ese círculo reducido de sus discípulos, Jesús les va a instruir. Y eso va a durar hasta el capítulo 26. Y la tercera parte del Evangelio comenzará en el versículo 16. ¿Qué dice en el 26:16? Desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Esa frase abre la tercera parte del Evangelio, que es la pasión, la muerte de Jesús. Desde entonces, aquí empieza ya el cierre del ministerio de Jesús, la conspiración para matarlo. Usando esa frasecita desde entonces, los autores han dividido el Evangelio de Mateo en tres grandes bloques: su ministerio público, su ministerio privado con los discípulos y su pasión. Eso es Mateo. Ahí tiene usted un panorama general, global del Evangelio de Mateo, con una introducción acerca de la infancia de Jesús, su bautismo y la tentación. Y al cierre, pues la gran comisión con el cual cerrará el capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me dada, por tanto, vayan. Y Él envía en una comisión. Mateo 28. Esta es la gran comisión. Mateo 28:18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Ojo, no dice vayan y evangelicen así a lo loco, no, hagan discípulos. Esa es la misión para Mateo. Por eso es un evangelio catequético. El objetivo es hacer discípulos, formar personas, instruir, hacer discípulos, bautizándolos,
bautizándoles. Perdón, hermano, arregla eso vos. Quítale la resonancia. Tráemelo. Tráemelo. Perdón, hermanos. Démelo, le dije. Tráigamelo, le dije. No sé. Sonido, sonido, 1, 2, 3, sonido, 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 1, 2, 3, prueba de sonido, 1, 2, 3, sonido, sonido, ya no me lo toques, 1, 2, 3, muy bien. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Y ojo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Esa es la misión. Enseñándoles. Por eso Mateo es un evangelio catequético, es un evangelio de instrucción, es un evangelio de enseñanza, un evangelio que nos dice que la misión no es meter gente al templo, no es convertir a medio mundo, no es el Salvador para Cristo, no, no, no. Es hacer discípulos. No es la masificación, es la instrucción, formar discípulos. Ese es el corazón del Evangelio de Mateo. Formar discípulos. Ahora, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado a ustedes. Quiere decir que Jesús les entregó una enseñanza y esa enseñanza deben ellos transmitir a las demás generaciones. ¿Y qué son las enseñanzas que Jesús les transmitió? Indudablemente a lo largo del Evangelio hay una cantidad de cosas que Él instruyó, pero hay 5 discursos que los escribas introdujeron en el Evangelio como si fueran los 5 libros de la ley, como que si fueran la nueva Torá. Y son 5 discursos, y solo los voy a ver rapidito para que ustedes conozcan el Evangelio. El primer discurso es el que conocemos como el Sermón de la Montaña, que lo vamos a estudiar en detalle más adelante. El Sermón de la Montaña abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Ese es el primer discurso, es como que si fuera el primer libro de la ley. ¿Está ahí? Ahora, versículo 28, y fíjese en esto, 7:28. Porque después de cada discurso se va a repetir el mismo estribillo, así como estructuró el Evangelio con la frase desde entonces. Después de cada discurso, Mateo va a poner a Jesús diciendo esto, 7:28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, es como la frase que encontramos en Éxodo cuando dice, cuando Moisés les dijo todas las instrucciones al pueblo de Israel. Aquí el evangelista presenta a Jesús como un nuevo Moisés que baja de la montaña y trae las instrucciones. Y aquí está el primer discurso.
El segundo discurso es el capítulo 10. Es el discurso de la misión. Mateo 10. Ese es el segundo discurso. Es como que si fuese el segundo libro de la ley. ¿Y cómo termina? Pues igual. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones. Lo mismo. Ahí está el segundo gran discurso. El tercer gran discurso es el capítulo 13, que es el discurso de las parábolas. Y las parábolas terminan igual, versículo 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. El cuarto discurso es el capítulo 18, que habla de una serie de instrucciones en donde la comunidad tiene problemas. ¿Y cómo termina? Igual, 19:1, cuando Jesús acabó de decir estas cosas. Y el último gran discurso es el capítulo 25, 24 y 25. ¿Y cómo termina? Igual, 26:1. Después de exponer todas estas cosas. Igual, son 5 grandes discursos que ubican a Jesús diciendo, como Moisés daba las instrucciones a Israel, al bajar de la montaña les instruía. Y esas instrucciones son las que Jesús dice que debemos ir a anunciar a la gente que las cumpla, que guarden, que cumplan. Porque acuérdense que así empieza el Evangelio. El Evangelio dice, es necesario, le dice Jesús a Juan, que cumplamos toda justicia. ¿Y cómo termina? Pues igual, manda a los discípulos a decir que deben cumplir todo lo que les ha enseñado. Por eso una palabra que se va a cumplir, que se va a repetir en Mateo es que se cumplan, que se cumpla. En esa perspectiva, Mateo es un evangelio muy didáctico, muy instructivo, muy catequético, diseñado para formar la fe de los creyentes en diferentes situaciones. Vayamos ahora al pasaje que leímos para descubrir en qué Mateo va a instruir a la comunidad. El capítulo 12 instruye a la comunidad sobre un tema que quizás indudablemente causó problemas en la iglesia de Antioquía: el sábado. ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo? Los judíos quizás decían, reunámonos en sábado. Los gentiles decían, reunámonos el primer día de la semana. ¿Cuántas controversias tuvo que haber provocado el tema del sábado en la iglesia de Antioquía? Entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, para quienes el sábado pues no era una cuestión de honor. Pero para los judíos el sábado era el día sagrado. ¿Qué conflictos pudo haber provocado el día del sábado? Que los maestros tuvieron que enseñarle a la iglesia acerca del sábado. Y es un tema que traemos también nosotros frente a la tendencia de muchas personas a insistir en la particularidad de un día sagrado. Y así va a escuchar usted gente que anda por allí
enseñando que la esencia del Evangelio, que la verdad del Evangelio tiene que ver con un día sagrado. Mire, no tengo crisis que alguien crea firmemente que su día sagrado es el sábado. Está bien. Yo no tengo crisis con que él considere eso. Si así lo quiere considerar, está bien. Con lo que tengo crisis es que me quiera imponer a mí que el día sagrado es tal día. Y peor aún que me diga que eso enseña la Biblia, que ese es el día sagrado que debemos reunirnos. Si él quiere o ella quiere entender así las cosas, está bien. Pero que me diga que eso es el Evangelio o que me quiera obligar a que yo lo haga, pues no. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: según el Evangelio, ¿qué es lo sagrado? ¿Habrá un día sagrado? ¿Será el domingo un día sagrado? Porque ese es otro tema que también nos concierne. Porque nosotros, al igual que los judíos, creemos que hay un día sagrado. Y la pregunta es, ¿quién nos ha dicho que hay un día sagrado? Que hay un día santo. Si los judíos creían que era el sábado, muy pronto muchos comenzaron a creer que era el domingo. Y hasta hoy, en el ideario colectivo de muchos de nosotros, el domingo es el día del Señor. Imagínense cómo pensamos. O sea que el lunes no es día del Señor. El martes no es día del Señor. El miércoles no es día del Señor. El jueves no es día del Señor. Cuando nosotros comenzamos a llamar sagrado a ciertas particularidades, cuando llamamos santo a ciertos lugares y a ciertos días, ahí tenemos ya un problema de religiosidad. Ahí empezamos a caer en un problema grave de religiosidad. Cuando le llamamos sagrada a cierta ropa. No, hermana, la ropa santa del Señor es la que le cubre hasta el tobillo. La que le tapa todo hasta el cuello así, va. Que no se le vea nada. Cuando comenzamos a llamar santo a ciertas cosas, como que lo demás no es santo, ¿verdad? Como que una cosa es que esta es la casa en la que nos reunimos, pero pensar que esto es santo y ya en la calle ya no es santa, ahí hay un problema ya de religiosidad. Porque eso implica que nos comenzamos a meter en la cabeza un comportamiento para ciertos lugares y un comportamiento para otros lugares. Como que dice, ya salimos de la iglesia, ahora sí. Hoy ya no estamos en la iglesia. ¿Qué me decías? O sea, que no, aquí respetemos el tiempo. No nos vamos a agarrar, va. Espérate que nos vayamos para la casa. Espérate que lleguemos a la casa. O sea que la casa no es santa. Entramos aquí. Aquí no te pego, bicho, solo pues estoy en la... Pero espérate que llegue a la casa, ¿viste? Vamos desarrollando una mentalidad donde creemos que en el espacio santo debo mantener una compostura, pero ya saliendo de aquí, descompongámonos, va. Y comenzamos a desarrollar una mentalidad de restricción en los espacios y días santos, ¿ah? Pero los otros días, démosle.
Entonces, la ley contemplaba días y lugares santos. Ahora la pregunta es, ¿y el Evangelio contempla lugares santos? Ahora, en el Evangelio, ¿es sagrado el sábado? ¿O es sagrado el domingo? Vayamos entonces al capítulo 12. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Aquí entran los doctores de la ley, los cuales van a reclamar sobre el sábado. Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en sábado. En sábado había una serie de restricciones que no se podían realizar ciertas actividades, y una de ellas, no se podía cosechar. Y los discípulos están cosechando, están arrancando espigas de trigo y se las están comiendo. Están rompiendo el sábado. Están quebrantando el mandamiento del sábado, que es sagrado, porque el sábado le recordaba a los judíos tres grandes acontecimientos. Le recordaba la Pascua, la salida de Egipto. Era sagrado por eso. Les recordaba la alianza en el Sinaí y les recordaba la creación, que Dios descansó en séptimo. Para ellos el sábado entonces era una cosa muy delicada y había que cuidarse. Habían ciertos pasos nada más permitidos. No podía salir a caminar como usted quisiera. Había una cantidad de pasos que tenía que guardar en el sábado. No podía sobrepasarse, así que tenía que medir bien qué iba a hacer para no gastárselos en cualquier cosa. Tenía que saber qué actividades iba a hacer para gastarse los pasos en las actividades indispensables. Muchas tareas se reducían al mínimo, pero resulta que los discípulos van caminando y van arrancando espigas, van cosechando y van comiendo. Y eso despierta la indignación de los doctores de la ley. Aquí viene la respuesta de Jesús. Y Jesús los remite a la misma escritura. No han leído, ojo, la lectura, por eso. La lectura es lo que dice el Evangelio ya que leímos. El escriba del tesoro de la casa saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Ellos, los fariseos, le están reclamando que están haciendo lo que está prohibido. Están apelando a la Torá. Pero Jesús les dice, esa misma Torá, o sea, esa misma escritura, también dice otras cosas. No solamente tenemos el mandamiento de guardar el sábado, también tenemos otras cosas que ustedes no han leído y que yo he leído y que se las voy a recordar. No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Por qué menciona Jesús el relato de David? Porque hay un elemento en común entre sus discípulos y David. ¿Cuál es? El hambre. Los discípulos tenían hambre y David tenía hambre. Y claro, al apelar a David, está apelando a una figura tan importante como Moisés. Si los fariseos apelan a Moisés, Jesús apela a David y dice que David tuvo hambre. ¿Y a dónde entró? En la casa de Dios.
no había todavía templo. Era una manera de referirse al lugar sagrado que designaban para sacrificios. Y antes de Jerusalén, pues hubo varios lugares sagrados. Estuvo Gabaón, estuvo Silo, estuvo Betel, varios lugares sagrados. David entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Había también una ley, había también una prohibición. Y es que los panes, se le llamaban los panes de la consagración, que los sacerdotes lo ponían todos los días en la mañana y lo dejaban en el altar, y en la tarde era alimento para los sacerdotes nada más. Al día siguiente volvían a poner panes frescos y así se renovaban los panes. Pero un día de tantos, dice el primer libro de Samuel capítulo 21, que David, que andaba huyendo de Saúl, llegó y llegó con hambre. Y los sacerdotes le dijeron: no tenemos nada que darte de comer, solo tenemos los panes de la proposición, los panes de la consagración, pero eso no te los podemos dar porque ustedes no son sacerdotes. Sin embargo, terminaron entregándole a David los panes para saciar su necesidad. Y aquí Jesús comienza a tejer algo que es verdaderamente sagrado. Hay algo más sagrado que lo sagrado. Entre los panes sagrados y la vida de David y sus hombres, los panes no son tan sagrados como la vida de David y sus hombres. Y vuelve otra vez a decirle, versículo 5, otra vez, o no han. Hay que leer, hermanitos, es lo que yo les digo. Para interpretar la vida hay que leer. El problema de los fariseos es que no leen todo. Es el problema de la religión, que un versículo lo quiere hacer ley absoluta. Es que aquí dice, mire, la mujer calle en la congregación, la mujer guarde silencio. Aquí dice, mire, no permito a la mujer enseñar. Agarra un versículo, lo universaliza, lo hace ley general, lo hace ley global. ¿Y qué sucede? No leen que en otra parte dice, que en otra parte se lee de tal manera diferente. Es cierto, hay un versículo que dice, no permito a la mujer enseñar en la congregación. Pero hay 10 versículos que hablan de la mujer en el ministerio de la congregación. Pero el religioso agarra un versículo y lo convierte en una norma universal y mal aplicada. No, es que aquí dice, mire, la mujer no usará ropa de varón. Y agarramos ese versículo y lo hacemos universal. Es que aquí dice, mire, la mujer no usará aretes. Y así se va la religión, agarrando versículos aislados sin leer el resto de la escritura. Y nos meten en un montón de leyes, nos meten en un montón de normas, sin darse cuenta que la Biblia dice
muchas cosas más. La Biblia es tan amplia y Jesús les va a sacar dos cosas nada más: a David, y les va a sacar a los mismos sacerdotes. O no han leído, le dice, en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa. Ahora les pregunto, ¿por qué el sacerdote profana el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice que el sacerdote profana el sábado? Porque el sábado es el día que el sacerdote más trabaja. ¿Me entiende? Es como decir el día domingo, el más ocupado. Para el sacerdote, el sábado es el más ocupado. Pero ¿qué resulta? Que él viola el sábado, pero no tiene culpa. Es decir, los mismos que deberían guardar el sábado, no lo guardan. Entonces Jesús dice, ¿no estamos aquí en una contradicción? ¿No será que estamos entendiendo aquí equivocadamente la norma? ¿No será que no hemos entendido la ley? ¿No será que hemos agarrado la cosa al pie de la letra? ¿No será que estamos confundiendo el espíritu de la ley? ¿No será que estamos confundiendo lo que la letra dice y estamos agarrando la letra pero no el espíritu de la letra? Y oiga, este pasaje es tan importante para una iglesia evangélica que ha caído en el mismo error que cayeron los fariseos: tomar la Biblia al pie de la letra. Y muchos evangélicos se enorgullecen de decir: la Biblia se debe tomar al pie de la letra y debemos obedecerla al pie de la letra. Y hay mucha gente que cae en ese literalismo cruel, criminal. Es que aquí dice, mire, aquí dice así, ve. Pero claro, agarran al pie de la letra lo que les conviene, pero no agarran al pie de la letra toda la escritura. Porque yo no veo, hermanitos, que se saquen los ojos por andar viendo cosas que no tienen que ver. Y Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, vaya, sáqueselo, pa. Usted que le gusta agarrar la Biblia al pie de la letra, yo lo veo con tremendos ojotes ahí, hermanito. Si tu mano te es ocasión de caer, pues yo no miro ningún culto. Bueno, aquí tenemos uno, pero no por eso. Pero yo no miro ningún culto aquí. O alguien se voló la pata ya porque metió la pata. Yo lo miro aquí con las patas completas. Y han metido la pata un montón de veces, hermanito. Y hasta las dos patas. ¿Por qué no agarran al pie de la letra el texto, pues? ¿Por qué solo agarran al pie de la letra las cositas que van con sus intereses? Las cositas que tienen que ver con la manera en que como ve el mundo. Pero no agarra al pie de la letra todo.
¿Alguno de ustedes ha sacado a su hijo o a su hija malcriada a la calle y llamó a los vecinos y les dijo: hey vecinos, vengan, ayúdenme, miren que este es mi hijo, un gran malcriado, démosle en la nuca? Y les ha dado piedra a los vecinos para que le ayuden a apedrear a su hijo? Porque eso dice la ley que hay que hacer, eso dice la Biblia, eso dice la letra. Si tu hijo te sale rebelde, sácalo a la calle, llama a tus vecinos, agarren piedras y denle muerte de sapo. Miren, por más que su hijo, que su hija sea una gran rebelde, yo no los veo apedreando a sus hijos. Entonces, ¿en qué quedamos, pues? La Biblia dice que si usted, hermanita, anda con la regla, no venga al templo. Y yo les aseguro que hay algunas que andan con la regla. Y la Biblia dice que si algún hombre tuvo un sueño, de esos sueños húmedos, y eyaculó en la noche, que no venga al templo. Y quizás ni se bañó hoy. La Biblia dice muchas cosas, muchísimas cosas. Si nos ponemos a ver todo lo que la Biblia dice al pie de la letra, no, hermanitos, no llegamos a ninguna parte. Digo porque a la gente le encanta decir: aquí dice, aquí dice, como que fuera una norma universal. ¿A cuántos pastores, por ejemplo, se les exige que mantengan su ministerio siempre y cuando sus hijos caminen en rectitud? Pero si ya el hijo de un pastor anda por ahí cabreando, o su hija sale embarazada, ya llega la institución y le dice: lo vamos a quitar del pastorado porque su hija salió embarazada. Y la Biblia dice que si no puede sujetar a su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Y allá el pobre pastor que se dedicaba a servir y era entregado porque la hija salió embarazada, tiene que ser quitado del ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Y la Biblia también dice que Samuel, por gusto, que sus hijos eran unos inútiles, y no encontramos que le dan en la nuca a Samuel por eso, ¿eh? Si hablamos de los hijos de los grandes hombres de Dios en la Biblia, pues no nos quedamos muy bien que digamos. Hablemos de los hijos de David. Vea qué hijitos tenía. Hablemos de los hijos de los hombres de la Biblia, pues. Los hijos de Abraham, los de Isaac, los de Jacob. Terribles. Bueno, un hijo de él, el mayor, se acostó con una concubina del papá, imagínense. Qué hijito va. Y por otro lado, aplican la norma en un mundo, una norma que se dio en un mundo que no se puede aplicar en nuestro mundo. Porque en el mundo que se escribió la Biblia, el papá era el que decidía todo. Un hijo no tenía autonomía, ni cuando se casaba. Si un papá, el papá por ejemplo, se convertía al cristianismo, todos
todos los demás se convertían automáticamente. No es aquello que cada quien tiene que decidir. No, eso no existía en esa época. Él era el pater familias, el padre, el dueño, la cabeza. Lo que él decía se hacía, donde él se iba, todos iban. Cuando el carcelero le dice, Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es una promesa como lo decimos nosotros, ¿va? Si usted cree, el Señor le promete que todos van a venir. No, eso no es así. Si el carcelero se convertía, toda la familia automáticamente entraba. Y no había que preguntarle a la mujer, a los hijos, a nadie. Todos entraban por obligatoriedad. Porque eso había decidido la cabeza. Ese era el concepto en ese momento. Hoy no es así, hermanito. Sus hijos llega un tiempo que van a decidir sus caminos. ¿Y usted qué tiene que ver en eso? Usted los va... Hay un tiempo de instrucción, de enseñarles, pero hay un momento que ellos van a decidir. Y sus decisiones a veces no van a ir por donde usted quiere. Y no tiene autoridad para obligarlos ya. Porque ya llegaron a una edad en que van a decidir por sí mismos. Eso ni pensarlo en el siglo I. Jamás el hijo iba a llegar a una edad donde iba a decidir por sí mismo. Siempre iba a decidir lo que la cabeza decidiera. Pues sí, pero esos eran otros tiempos. Los tiempos con que usted vestía al niño como quería, eso ya hace ratos quedaron atrás. Pues sí, si los pobres bichos usted los quería vestir de girasol, ahí los mandaste de girasol. Los quería vestir ay, es que yo siempre quise andar vestido de marinero. Allá va el bicho vestido de marinero. Ay, es que yo quería ir vestido como de rosa. Allá va la bichita de rosa. Pues sí, pero es cuando ellos por gusto no entienden. Que usted hace y deshace con ellos. Es que yo siempre quise ponerme este pantalón. Allá zampar el pantalón que usted quería. Y ellos no dicen nada, pero como... Claro, ya cuando llegan a los 8, a los 10, comienzan a decir qué les gusta y qué no les gusta. En ropa, en comida, a otras cositas. Y ya a medida van creciendo, ya en otras, hasta que ellos van a decir: yo decido mi vida ahora. ¿Y usted qué va a hacer? Solo encomendarlos a la gracia. ¿Y qué más? Pero en el mundo en que se escribe la Biblia no era así. ¿Cómo un pastor va a decidir decisiones de sus hijas? Son cosas aparte. Mi pastorado no se va a medir porque mi hijo sea o no sea pastor. No tiene nada que ver. O porque sea o no sea líder de la iglesia, no tiene nada que ver. Los padres no son buenos padres si los hijos salen buenos hijos. No. Usted puede ser un gran padre y su hijo no ser un gran hijo. Porque ser un gran hijo es decisión de ellos ya. A usted le competió ser un buen padre, independiente si le salieron buenos o malos hijos. ¿Me entiende, hermanita? Usted sigue siendo un buen papá. Ser buen padre es su responsabilidad. Ser buen hijo ya no es su responsabilidad. Ser buen hijo es responsabilidad del hijo. Ser buen padre es lo suyo. Entonces Jesús les dice: pues también la ley dice otras cosas.
Y entonces lo lleva a otra escritura. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. ¿Quién es este más grande que el templo? ¿Quién? Jesús. No es la ley lo más grande. No es la Biblia lo más grande. Y había que recordarles a los evangélicos fundamentalistas que creen que la Biblia es lo más grande, que aquí hay uno más grande que la Biblia, que es Jesús. Digo esto porque muchos evangélicos, la Biblia es la norma suprema, es nuestra máxima autoridad. No, hermanitos, eso es judaísmo, eso es islamismo, no cristianismo. Aquí hay uno que es más grande que la Biblia y está vivo y está aquí y nos habla. Es Jesús. Recordemos este texto frente a todos los intentos evangélicos por divinizar la Biblia y por poner a la Biblia en lugar de Jesús. La Biblia no es nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad no es un libro. Nuestra máxima autoridad es una persona. Se llama Jesús, el Cristo. Y resucitó y está con nosotros hasta el fin del mundo, lo dirá Mateo. Por tanto, no es el templo, no es la ley que va a decidir lo más importante. Es Jesús. Jesús. No está Jesús al servicio de la Biblia. La Biblia está al servicio de Jesús. Jesús es más grande que toda institución religiosa. Jesús es más grande que cualquier realidad religiosa, sea día sagrado, tiempo sagrado, templo sagrado o libro sagrado. El santo es Él. Y Él santifica todas las cosas. Los santos son ahora cosas santificadas por Él. Todo puede ser santo si Él está presente. Él es el que santifica las cosas. Nada es santo en sí mismo. Él santifica todo. Y eso es lo que Pablo va a decir. Todas las cosas son santas. Y como resultado de eso, si ustedes supieran qué significa lo que pido de ustedes es misericordia, no condenarían a los culpables. El santo una cosa quiere: misericordia. La esencia de la ley es la misericordia. La ley no está para bloquear la misericordia. La ley está para promover la misericordia. La Biblia no está para condenar, está para hacer misericordia. Digo esto porque la Biblia la usamos para condenar. Con la Biblia en mano, el religioso a todos manda al infierno. A todos. La Biblia se ha convertido en el libro que usa el religioso para mandar a todos al infierno. Y Jesús va a decir: lo que está escrito para que hagamos misericordia. Por eso David no fue culpable, porque se hizo con él misericordia. Por eso los sacerdotes no tienen culpa, porque hacen misericordia. Mientras hagamos misericordia,
no estamos violando nada sagrado, porque lo sagrado es hacer misericordia. Son otros conceptos. El Evangelio tiene otra manera de ver el asunto. El Evangelio tiene otra manera de ver las cosas. ¿Qué les quiere decir Mateo a los judíos y cristianos? Miren, lo que importa es que los dos, judíos y gentiles, sean hacedores de misericordia. Eso es lo importante. ¿Qué día guardan? ¿En qué día se quieren reunir? Eso no importa. ¿Se quieren reunir jueves? Reúnanse jueves. ¿Creen que el martes es el día sagrado? Reúnanse martes, pues. Lo que importa es que independientemente el día que usted considere sagrado, sea un hombre y una mujer que haga misericordia. Si no hace misericordia, se puede reunir los 7 días si quiere y por gusto. ¿Entiende ahora? Pónganse de pie, hermanitos. El Evangelio es instrucción para convertirnos en gente que haga misericordia. Gente que trate con misericordia. El Evangelio no busca formar jueces. No, busca formar gente con misericordia. El Evangelio no te llama para que se conviertas en un fiscal de tu hermano, en un acusador, en un juez. El Evangelio te forma para que hagas misericordia. Padre, es tan fácil confundir el Evangelio con el legalismo. E ir por la vida volviéndonos jueces, queriendo que los demás se ajusten a reglas externas, desligados del amor y la misericordia. Más allá de las normas legales está el amor, la misericordia y la justicia. Si tan solo pudiéramos vivir siguiendo estos ideales, estos valores, estos principios de vida, más allá de seguir leyes, olvidándonos que la ley solo es una herramienta para ayudarnos a la misericordia. Pero cuando se nos olvida el amor, convertimos esa ley en instrumento de muerte, de represión, de juicio, de castigo. Y en lugar de defender la vida, nos encontramos defendiendo leyes. En lugar de preocuparnos por el hambre de la persona, nos preocupamos por la ley externa. Señor, ayúdanos a cambiar mentalidades legalistas que durante décadas nos han metido en la cabeza. Iglesias tan legalistas. Y lo peor, que a ese legalismo barato le llaman sana doctrina. Siendo simplemente una enseñanza de muerte.
El Evangelio es buena noticia. Es anuncio de vida, de esperanza. Es preocupación por las cosas fundamentales, las verdaderamente importantes. Quita de nosotros todo legalismo y haznos hombres y mujeres de misericordia. Que así como tú haces salir el sol sobre buenos y malos y dejas caer la lluvia sobre buenos y malos, porque eres Padre de misericordia, sepamos movernos con misericordia, sin aquella actitud revanchista, vengativa, sin aquel deseo de quebrar, humillar al hermano, caminar hacedores de misericordia. ¿Qué pide de nosotros? Has dicho. Humillarte ante ti, humillarnos ante ti, hacer misericordia, hacer justicia. El resto es lo de menos. Humildad, misericordia y justicia. Ayúdanos, Señor, porque hay mucho de la naturaleza vieja en nosotros. Hay mucho orgullo, hay mucha vanidad, hay mucha dureza de corazón todavía. Espíritu de Dios, ayúdenos. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.